del 93 tomé la decisión de irme a un tratamiento, me di cuenta. A los 55 años, Sasha Sokol no pidió perdón ni buscó redención. Se sentó frente al pasado y lo llamó por su nombre. No hubo luces, ni coro, ni nostalgia, solo una verdad que había esperado décadas. Durante años, aquello se maquilló como relación, se excusó como otra época, se enterró bajo el ruido del éxito. Pero el tiempo no convierte el poder en consentimiento. Cuando una niña aprende a guardar silencio para sobrevivir, la herida no envejece. La pregunta queda suspendida. ¿Cuántas historias como esta seguimos llamando amor? El año es 2022, y lejos de cualquier escenario o artificio del espectáculo, Sasha Sokol decide hablar desde un lugar despojado de música y aplausos, consciente de que lo que está a punto de decir no busca conmover por el tono, sino por el peso de una verdad que había permanecido suspendida durante décadas en una zona ambigua del recuerdo público. No se trata de una revelación impulsiva, ni de una confesión diseñada para provocar escándalo inmediato, sino de una reconstrucción cuidadosa de los hechos que, al ser nombrados con precisión, obligan a replantear la forma en que una parte de la historia del entretenimiento mexicano fue contada y aceptada. La declaración introduce elementos concretos que hasta entonces habían sido diluidos por el lenguaje de la nostalgia: la edad, el contexto, la diferencia de poder y la figura de Luis de Llano Macedo, un productor con influencia real dentro del engranaje televisivo, cuya posición no solo condicionaba decisiones profesionales, sino que definía jerarquías invisibles que una adolescente difícilmente podía cuestionar. Aquello que durante años fue presentado y en muchos casos asumido como una relación, comienza a ser examinado desde otra perspectiva, una que ya no se apoya en la romantización del pasado, sino en categorías éticas y legales que resultan incómodas para quienes prefieren que el tiempo funcione como un velo. La reacción es inmediata y fragmentada, porque la revelación no solo interpela a los involucrados, sino a una memoria colectiva que había convertido ciertos episodios en anécdotas inofensivas, ignorando deliberadamente la asimetría que las atravesaba. Los titulares se multiplican, las redes sociales se polarizan, y el debate se instala en un terreno donde conviven la empatía y la resistencia, ya que aceptar el relato implica reconocer que el éxito y la cercanía al poder no siempre protegen, y que en determinados contextos incluso amplifican la vulnerabilidad. En medio de la discusión emerge un término jurídico que muchos prefieren evitar, no porque sea impreciso, sino porque obliga a abandonar los eufemismos: estupro. Su aparición no equivale a una condena penal inmediata, pero sí establece un marco que redefine lo ocurrido al situarlo dentro de una lógica donde la edad y la diferencia de poder son determinantes. Este cambio de lenguaje altera el sentido de las imágenes del pasado, porque aquello que parecía inocente deja de serlo cuando se observa a la luz de lo que no se dijo y de lo que nadie quiso preguntar. Mientras la conversación pública se intensifica, la decisión de Sasha de recurrir a una demanda civil enfocada en el daño psicológico, la invasión de la intimidad y el abuso de una posición dominante genera reacciones encontradas, ya que para algunos resulta insuficiente y para otros incomprensible, sin advertir que esa elección revela una intención clara: desplazar el centro del conflicto desde la venganza hacia la responsabilidad y desde el morbo hacia la discusión estructural. No se trata de destruir una figura, sino de cuestionar un sistema que durante años normalizó vínculos desiguales bajo la apariencia de consentimiento. La violencia, en este contexto, no se manifiesta a través de golpes visibles ni de escenas explícitas, sino mediante silencios prolongados, trayectorias interrumpidas y ausencias que el relato oficial nunca supo explicar del todo. Durante décadas, la industria celebró la imagen de una estrella juvenil que parecía haberlo tenido todo, sin detenerse a pensar qué costos había implicado sostener esa imagen y qué parte de la experiencia había quedado fuera del encuadre.
Las voces que relativizan el relato recurren a argumentos conocidos, insistiendo en que no hubo denuncia inmediata, en que se trataba de otra época o en que existía un supuesto consentimiento, sin considerar que esas afirmaciones ignoran la complejidad del miedo, la dependencia y la presión que enfrenta una menor cuando su entorno profesional y emocional está controlado por los mismos adultos que definen su futuro. Callar en ese contexto no es una elección libre, sino una estrategia de supervivencia. La defensa del productor apela a la memoria selectiva y a la normalización de prácticas que hoy resultan difíciles de justificar, confiando en que el paso del tiempo actúe como una forma de absolución implícita. Sin embargo, el tiempo no borra la asimetría ni corrige el daño. Simplemente posterga el momento en que la verdad exige ser revisada. Lo que emerge en 2022 no es un recuerdo aislado, sino una grieta que expone la fragilidad de un sistema que protegió reputaciones mientras dejaba a otros sin herramientas para nombrar lo que les había ocurrido. Al final de este estallido no hay una conclusión cerrada, ni una catarsis colectiva, sino una pregunta que permanece abierta y que incomoda precisamente porque obliga a mirar más allá de un caso individual. Si durante años se llamó relación a lo que hoy se reconoce como abuso de poder, ¿cuántas historias más siguen ocultas detrás de palabras que nunca dijeron la verdad completa? Mucho antes de que la verdad encontrara palabras, la historia ya estaba escrita en un escenario distinto, uno donde la infancia no se medía por juegos o silencios propios de la edad, sino por horarios, contratos y miradas adultas que observaban con expectativa a una niña destinada a brillar. Sasha Sokol creció en un entorno familiar marcado por la fragmentación temprana y la posterior recomposición, una dinámica que, sin ser excepcional, la situó desde muy pequeña en una lógica de adaptación constante, donde aprender a encajar resultaba más urgente que aprender a poner límites. La presencia de figuras adultas vinculadas directamente al poder mediático no era una anomalía, sino parte del paisaje cotidiano, y ese detalle, que durante años fue presentado como una ventaja, configuró un espacio en el que la autoridad se naturalizaba y la obediencia se confundía con profesionalismo. Desde ese lugar, el ingreso temprano al mundo del espectáculo no se vivía como una elección consciente, sino como una continuidad casi inevitable, un paso más dentro de un sistema que premia la disponibilidad y castiga la disidencia silenciosa. A los 11 años, la fama dejó de ser una promesa abstracta y se convirtió en una realidad concreta que reorganizó cada aspecto de la vida, desde la rutina diaria hasta la percepción de sí misma. Porque cuando una niña es celebrada por multitudes y validada por adultos influyentes, aprende muy rápido que su valor está ligado a cumplir expectativas ajenas. El escenario ofrecía reconocimiento, pero también imponía una disciplina emocional que no admitía dudas ni fragilidad, y esa tensión, aunque invisible para el público, comenzaba a moldear una personalidad entrenada para no incomodar. La educación artística y la formación posterior en instituciones especializadas aportaron herramientas técnicas, pero no necesariamente un refugio frente a la presión psicológica, ya que el talento se desarrollaba al mismo tiempo que se reforzaba una idea peligrosa, la de que el éxito exige sacrificios que no siempre se nombran. En ese contexto, la línea entre cuidado y control se volvía difusa, y la cercanía con adultos que detentaban poder profesional adquiría un carácter ambiguo que una menor no estaba preparada para interpretar ni cuestionar. Nada de esto se presenta como una acusación retrospectiva al entorno familiar o educativo, sino como la descripción de un ecosistema que, al normalizar la exposición temprana y la dependencia de figuras de autoridad, crea las condiciones ideales para que el silencio se vuelva una norma. Cuando el mundo adulto celebra la madurez prematura de una niña, rara vez se pregunta qué partes de su infancia quedaron suspendidas en el camino. Con el paso del tiempo, esa adaptación constante se transforma en una forma de supervivencia, una habilidad para leer el ambiente y responder a lo que se espera, incluso cuando lo esperado no coincide con el bienestar propio. Así, el origen de la historia no reside en un evento aislado, sino en una suma de circunstancias que, vistas en conjunto, revelan cómo la infancia puede quedar atrapada dentro de un engranaje que no distingue entre cuidado y conveniencia.
Al mirar hacia atrás, el regreso al origen no busca justificar lo ocurrido, sino entender cómo fue posible que una experiencia tan determinante permaneciera sin nombre durante tantos años, sostenida por una estructura que valoraba el éxito visible por encima de las preguntas incómodas. Porque antes del estallido, antes de la palabra legal y del debate público, existió una niña aprendiendo, demasiado pronto, que para seguir adelante era mejor no detenerse a preguntar. El éxito llegó con la naturalidad de lo inevitable, como si el camino ya hubiera sido trazado antes de que ella pudiera decidir si deseaba recorrerlo, y la imagen pública de Sasha Sokol comenzó a consolidarse dentro de un fenómeno juvenil que desbordaba pantallas, estadios y portadas, convirtiendo cada aparición en una confirmación de que el engranaje funcionaba exactamente como había sido diseñado. En ese universo, la fama no se presentaba como una conquista personal, sino como un estado permanente que exigía disponibilidad absoluta, disciplina inquebrantable y una capacidad constante de adaptación a las expectativas del público y de quienes administraban el éxito desde las sombras. La dinámica del grupo, celebrada como una familia artística, operaba en realidad bajo reglas implícitas que rara vez se explicitaban ante los menores que la integraban, ya que el afecto, la cercanía y la tutela se mezclaban con decisiones profesionales tomadas por adultos cuyo poder excedía con creces el ámbito creativo. El escenario ofrecía aplausos y validación, pero también imponía una jerarquía rígida, donde cuestionar no era una opción, y donde la gratitud se convertía en una forma de lealtad silenciosa, necesaria para no quedar fuera de un sistema que premiaba la obediencia. A medida que la popularidad crecía, la presión se intensificaba de manera casi imperceptible, porque el brillo constante dejaba poco espacio para el cansancio, la duda o la incomodidad, y cualquier señal de fragilidad debía ser rápidamente disimulada para no alterar la narrativa de éxito juvenil que el público consumía con entusiasmo. En ese contexto, la cercanía con figuras adultas influyentes se normalizaba como parte del aprendizaje profesional, sin que se cuestionara la desigualdad inherente a esos vínculos, ni el impacto psicológico que podían tener sobre una adolescente cuya identidad aún estaba en formación. El reconocimiento masivo, lejos de ofrecer protección, reforzaba la dependencia de un entorno que controlaba tiempos, decisiones y proyecciones futuras, porque cada oportunidad estaba mediada por la aprobación de quienes ocupaban posiciones de autoridad dentro de la industria. Así, el ascenso no solo significaba visibilidad y éxito económico, sino también una exposición creciente a dinámicas de poder que rara vez se nombraban, pero que condicionaban profundamente la experiencia de quienes no contaban con las herramientas emocionales ni legales para establecer límites claros. Con el paso de los años, la imagen de la estrella juvenil comenzó a mostrar fisuras que el relato oficial prefería ignorar, ya que detrás del brillo persistía una tensión difícil de conciliar con la narrativa de felicidad permanente. La salida temporal del foco mediático, justificada en términos de salud y búsqueda personal, fue interpretada por muchos como una pausa estratégica, sin considerar que esa distancia también podía leerse como una necesidad urgente de recuperar control sobre una vida que había sido gestionada desde muy temprano por otros. La formación artística y la posterior maduración musical aportaron nuevas capas de profundidad a su carrera, pero no borraron la huella de un proceso en el que el éxito temprano había estado acompañado por una carga emocional silenciosa, acumulada a lo largo de años de exposición y expectativas desmedidas. El brillo, visto desde afuera, seguía intacto. La sombra, en cambio, se hacía más densa en el interior, alimentada por experiencias que no encontraban un lenguaje adecuado para ser expresadas en un entorno que privilegiaba la imagen por encima de la introspección. En retrospectiva, el ascenso no puede separarse de las condiciones que lo hicieron posible, porque la misma estructura que impulsó una carrera extraordinaria fue la que limitó la capacidad de cuestionar y nombrar lo que ocurría fuera del encuadre. El escenario, con toda su luminosidad, funcionó también como una cortina que ocultaba las asimetrías, los silencios y las renuncias invisibles, creando la ilusión de un camino recto y exitoso donde en realidad se acumulaban sombras que el tiempo no logró disipar.
Ese brillo sostenido, admirado por millones, fue también el espacio donde se aprendió a no interrumpir el espectáculo, incluso cuando algo en el interior pedía ser escuchado, preparando el terreno para una etapa posterior marcada por la retirada, el silencio y la necesidad de recomponer una identidad más allá del personaje que el público había aprendido a aplaudir. La retirada no llegó acompañada de un anuncio dramático, ni de una despedida pública que explicara las razones profundas de aquel distanciamiento repentino, sino que se produjo como suelen hacerlo las decisiones tomadas al límite del agotamiento emocional, de manera gradual, casi imperceptible, hasta que la ausencia comenzó a resultar imposible de ignorar. Para el público, Sasha Sokol simplemente había decidido bajar el ritmo, explorar otros caminos o tomarse un respiro lógico después de años de exposición intensa. Para la industria, su silencio era una anomalía incómoda que se resolvía con explicaciones breves y eufemismos que evitaban preguntas más profundas. Durante la década de los 90, la distancia respecto al foco mediático fue interpretada como una etapa de transición, una pausa necesaria para redefinir una carrera que había comenzado demasiado pronto y que exigía una maduración artística acorde con el paso del tiempo. Pero esa lectura superficial omitía un elemento esencial. El silencio no siempre es descanso, y en muchos casos funciona como un refugio frente a experiencias que no encuentran espacio para ser nombradas dentro de un entorno que privilegia la continuidad del espectáculo por encima del bienestar individual. El alejamiento coincidió con un proceso de reconstrucción personal que incluyó formación, introspección y un esfuerzo consciente por recuperar parcelas de autonomía que habían sido cedidas desde la infancia, no por elección deliberada, sino por la lógica misma de un sistema que organiza la vida de los artistas jóvenes en función de la rentabilidad y la imagen. Ese período, visto desde fuera como una simple etapa de reinvención, fue en realidad un tránsito complejo en el que la identidad debía ser separada, por primera vez, del personaje público que había sido moldeado para satisfacer expectativas ajenas. Las señales estaban ahí, dispersas y fragmentadas, pero raramente conectadas entre sí, porque la narrativa dominante no estaba diseñada para leerlas como síntomas de una herida más profunda. La incomodidad con ciertas preguntas, la distancia frente a determinados espacios de poder, la cautela extrema al hablar del pasado y la elección de un perfil bajo fueron interpretadas como rasgos de carácter o decisiones estratégicas, sin considerar que podían ser manifestaciones de una experiencia que había quedado suspendida en el tiempo, esperando un momento seguro para emerger. El silencio prolongado no fue una omisión casual, sino una respuesta adaptativa a un entorno que durante años había demostrado no estar preparado para escuchar, ya que hablar implicaba desafiar estructuras consolidadas y exponerse a la incredulidad, al descrédito y a la reinterpretación constante de los hechos desde una mirada que tendía a proteger el prestigio por encima de la verdad. Callar, en ese contexto, no significaba negar lo ocurrido, sino administrar el riesgo de volver a ser cuestionada, esta vez no como artista, sino como persona. Mientras tanto, la industria seguía su curso, reciclando fórmulas, renovando rostros y preservando una memoria selectiva que exaltaba los éxitos sin detenerse a revisar las condiciones que los habían hecho posibles. La ausencia de Sasha se integró al relato como una nota al pie, una curiosidad biográfica que no alteraba el balance general de una historia celebrada como ejemplo de triunfo juvenil, y ese encuadre contribuyó a reforzar la idea de que no había nada más que decir, nada que revisar, nada que reparar. Sin embargo, el silencio no disolvió el pasado, solo lo mantuvo contenido, acumulando una tensión que con el tiempo se volvió imposible de sostener, porque aquello que no se nombra no desaparece, y las experiencias no elaboradas tienden a reaparecer cuando las condiciones cambian. La madurez, la distancia temporal y un contexto social más dispuesto a cuestionar las dinámicas de poder crearon, lentamente, el espacio necesario para que lo vivido pudiera ser revisado desde otro lugar, ya no como un episodio aislado, sino como parte de un patrón más amplio.
Así, la retirada y el silencio, lejos de ser un paréntesis irrelevante, se revelan como una fase decisiva de la historia, una etapa en la que las señales estuvieron siempre presentes para quien quisiera verlas, pero que solo adquieren pleno significado cuando se observan a la luz de lo que vendría después. Porque antes de la palabra pública, antes de la demanda y el debate social, existió un largo período de contención, en el que sobrevivir implicó aprender a vivir con una verdad sin nombre, esperando el momento en que decirla dejara de ser un acto imposible. Cuando la palabra finalmente se pronuncia, no lo hace como un grito, ni como una catarsis largamente esperada, sino como un acto medido que revela hasta qué punto el silencio previo había sido una estrategia de supervivencia más que una renuncia a la verdad. Porque para Sasha Sokol, hablar no significaba únicamente recordar, sino aceptar las consecuencias de volver a situarse frente a un sistema que históricamente ha demostrado mayor disposición a proteger su imagen que a revisar sus fallas estructurales. La confesión, en este sentido, no irrumpe como un relato emocional destinado a conmover, sino como una reconstrucción consciente que busca redefinir el significado de lo ocurrido, y con ello, el marco desde el cual debe ser evaluado. El eje de esta etapa no se centra en la espectacularización del daño, sino en la elección del lenguaje, porque nombrar los hechos implica desplazar el debate desde la subjetividad hacia un terreno donde la edad, la jerarquía y la diferencia de poder adquieren un peso determinante. El uso de categorías legales no responde a un afán punitivo inmediato, sino a la necesidad de situar la experiencia dentro de un marco que históricamente había sido evitado mediante eufemismos y justificaciones culturales, ya que durante años la narrativa dominante había preferido hablar de contexto o costumbres de la época antes que reconocer la existencia de una relación profundamente asimétrica. La decisión de recurrir a una vía civil y no penal resulta clave para comprender la naturaleza de esta confesión, porque no apunta a la sanción ejemplar como fin último, sino a la reparación simbólica y al reconocimiento del daño psicológico producido por una dinámica de poder que, aún sin violencia visible, dejó una huella persistente. Esta elección descoloca a quienes esperan un desenlace simplificado, obligando a considerar que la justicia no siempre se expresa en condenas inmediatas, sino también en la posibilidad de establecer responsabilidades dentro de un relato históricamente negado. El impacto de la confesión no reside únicamente en el contenido, sino en el momento histórico en que se produce, ya que surge en un contexto social más dispuesto a cuestionar la normalización de ciertas prácticas y a revisar críticamente el pasado de industrias que construyeron su éxito sobre la exposición temprana de menores. En ese marco, la verdad personal se convierte en un catalizador colectivo que reabre debates largamente postergados sobre consentimiento, tutela y el papel de las instituciones en la protección de quienes carecen de poder real para decidir. La reacción defensiva de ciertos sectores evidencia hasta qué punto la confesión desestabiliza no solo una biografía individual, sino un sistema de valores que se había sostenido sobre la idea de que el talento y la fama justificaban sacrificios no explicitados. Argumentos que apelan a la memoria selectiva, a la supuesta normalidad de otras épocas o a la responsabilidad compartida, funcionan, en realidad, como mecanismos de contención frente a una verdad que amenaza con cuestionar la legitimidad de estructuras enteras. En este punto, la confesión deja de ser un acto íntimo para convertirse en un espejo incómodo, porque obliga a preguntarse no solo qué ocurrió, sino por qué fue posible que ocurriera sin que nadie interviniera, y por qué el silencio fue durante tanto tiempo la única opción viable para quien se encontraba en una posición de vulnerabilidad. La verdad, al emerger, no ofrece alivio inmediato ni cierre definitivo, pero sí introduce una fisura irreversible en el relato oficial, demostrando que aquello que se sostuvo durante años como una historia inofensiva dependía, en gran medida, de no ser nombrado. Así, esta etapa no representa un final,
sino un punto de inflexión en el que la confesión cumple su función más profunda: desestabilizar la comodidad del olvido y obligar a replantear las bases sobre las cuales se construyeron ciertas certezas, dejando claro que el costo de la fama no puede seguir medido únicamente en aplausos, sino también en las verdades que fueron postergadas para sostenerlos. Cuando el relato llega a su último tramo, no lo hace con la sensación de un cierre reparador, ni con la comodidad de una verdad que ordena el pasado, sino con el peso de una historia que, aun siendo dicha, sigue incomodando porque obliga a mirar de frente aquello que durante demasiado tiempo fue aceptado como parte del paisaje. La vida de Sasha Sokol, observada en retrospectiva, deja de ser únicamente la de una estrella juvenil marcada por el éxito temprano y se transforma en un ejemplo de cómo la fama puede operar como una forma sofisticada de silencio, capaz de ocultar tensiones profundas detrás de una narrativa luminosa y aparentemente inofensiva. El eco de su confesión no reside tanto en los detalles del caso como en las preguntas que activa, porque al poner en duda la normalidad de ciertas prácticas del pasado, también interpela al presente y a la manera en que se siguen construyendo carreras sobre cuerpos y voluntades en formación. La industria, acostumbrada a mirar hacia adelante sin revisar sus propias huellas, se enfrenta aquí a la fragilidad de un relato que solo se sostenía mientras nadie se atreviera a nombrar lo que quedaba fuera del encuadre. No hay en esta historia una división simple entre víctimas y villanos, sino un entramado de relaciones de poder, silencios aprendidos y responsabilidades diluidas que permiten entender por qué tantas experiencias similares permanecieron ocultas durante años. La pregunta ya no es por qué alguien tardó décadas en hablar, sino por qué hablar antes parecía impensable, y qué condiciones sociales y culturales hicieron del silencio una opción más segura que la verdad. Al final, el precio de la fama se revela no solo en el desgaste emocional o en las carreras interrumpidas, sino en la dificultad de recuperar una voz propia después de haber sido moldeada durante años por expectativas ajenas. El aplauso, tan efímero como intenso, rara vez acompaña cuando llega el momento de revisar lo que fue sacrificado para sostenerlo, y esa soledad posterior es parte del costo que pocas veces se contabiliza. El eco que queda no exige respuestas inmediatas ni ofrece una moraleja tranquilizadora, porque su fuerza reside precisamente en la incomodidad que deja abierta. Si hoy escuchamos esta historia con otros oídos, no es porque el pasado haya cambiado, sino porque el presente empieza a cuestionar lo que antes se daba por sentado. Y la pregunta final, inevitable, persiste más allá de un nombre propio. ¿Cuántas verdades más siguen esperando el momento en que decirlas deje de ser un acto imposible?